me hablaron por teléfono y me dice, no, pues es que soy el pastor de la iglesia de los santos, quién sabe qué, y nos gustaría hacer una donación de 55 toneladas para los bancos de alimentos. Yo me quedé, dije, no, no, no puede ser, o sea, estaba tan emocionada porque ya conseguiste el alimento, pero dije, ¿y el transporte? Hola y bienvenidos, soy Rick y como cada semana estamos hablando de lo irreversible en los negocios, el mundo y la vida. Hola Jorge, bienvenido. ¿Nos puedes contar a quién tenemos hoy de invitado? Hola Rick, claro, hoy conversamos con Diana de la Sancha. Diana comenzó su carrera en el sector público, pero su trayectoria ha ido cambiando constantemente. Ella lideró la operación para la Red de Bancos de Alimentos de México y dirigió la entrada al país de la startup británica Olio. Hoy está transformando la cadena de producción con ganadería regenerativa como fundadora de Cool. Pero para que nos platique un poquito más de esto, bienvenida Diana. Hola Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy emocionada, con unas semanas, ya saben, de locura siempre en esa parte de la onda startuperas, es de todo, pero bien, muy tranquila Bienvenida, Diana. no, muchas gracias por la invitación. Es curioso porque es raro que te entrevisten para saber toda tu vida, ¿no? Y la verdad mi vida yo siempre lo he visto no tan interesante, pero medio intensa y loca, entonces encantada. Hace poco hablábamos con Guillermo Vizcaíno, de Startup Grind, y justo algo que comentábamos es lo importante y lo interesante de cómo se van uniendo los puntos. Y para mí, tu historia, tu carrera, cómo ha ido evolucionando, es eso, es una unión de puntos en el cual tal vez si uno de los pasos que fuiste dando en el camino, tal vez no lo hubieras dado, eh, a lo mejor no te hubiera llevado precisamente a ese punto en el que estás hoy, ¿no? Y que fue forjando de alguna manera la línea o el caminito perfecto, ¿no? Para poder encontrarte donde estás hoy, pues como founder y líder. Entonces, pues nada, antes de llegar ahora sí a Cool y a todo lo que estás haciendo, pues vamos a empezar por el principio. Y justo estamos platicando un poco de que no eres ¿es texcoquense? ¿Texcocano? Ya no estoy claro. Sí, de repente he escuchado unos y otros, pero estudiaste en Chapingo. Sí, estudié en Mm. Chapingo la parte de administración de empresas y justamente ahí fue donde conocí a mi esposo. Mi esposo estaba estudiando el doctorado en economía agrícola y curiosamente cuando yo lo conocí, pues yo decía como que no es de aquí, porque de entrada el acento es muy marcado, muy norteño y yo dije, no es de aquí. Entonces yo dije, pues quién sabe dónde sea, ¿no? Y era a diferencia, mi esposo es muy serio, o sea, muy, muy serio. Al final, pues digo, es economista, y yo soy pues más expresiva. Entonces, justamente a mí me llamó mucho la atención que pues vieran la manera de pedir mi Facebook en ese entonces y me estuvieran mandando mensajes de, hola, ¿cómo estás? Hay que salir y esto y aquello, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos y justamente en abril cumplimos 5 años de casados, la verdad muy felices, muy contentos. Y pues al final pues mi esposo es de Durango, yo pensé que yo me lo iba a traer a la Ciudad de México y no, fue al revés, él me llevó allá. Ahora sí que yo invadí Durango, pero es muy tranquilo vivir acá y justamente después de a veces de un mes y medio ¿cómo se podría decir? De juntas, de reuniones, de no ver a mi esposo, pues sí, o sea, yo ya extrañaba ya llegar de viajes al extranjero, entonces sí es complicado a veces la vida de founder, pero yo siempre he dicho que cuando tienes a la persona correcta contigo, a tu pareja, a tus amigos que te impulsan, pues ya lo demás es como que, bueno, no importa, ya, como dices, una lloradita y a seguirle, ¿no? Y en este vaivén de ser founder y con todo lo que te has estado topando, empezaste un poco en temas de SAT y
la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Nos puedes contar un poco? Ya sé. Mira, les había platicado que la carrera de Chapingo es mi segunda carrera, pero mi carrera principal, soy abogada prácticamente. Okay. Y justo llegué a lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que es el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Llegué porque de entrada, me acuerdo que yo en la universidad tenía un maestro, abogado, que me traía unos carrazos, o sea, padrísimos, y yo decía, ¿este maestro a qué se dedica? Porque no es el típico maestro que ve el área penal o civil. Yo decía, pues, ¿a qué se dedica? ¿Tú eres civil o penal? Ninguna de las dos, ahí te va. Y ya llegué a platicar con él y nos dio la materia de derecho aduanero. A mí me llamó muchísimo la atención. O sea, yo decía, es que no es el típico profesor abogado que se dedica a las ramas de administrativo, civil, penal, y a mí la verdad nunca me gustaron esas áreas. Entonces, justamente él me dice, oye Diana, pues deberías de hacer tu servicio social en aduanas. Y yo decía, pues a ver si quedas, porque pasabas por exámenes y a pesar de que era tu servicio social, pues tenías que pasar por exámenes de conocimiento para entrar al SAT. Entonces, pues entré afortunadamente al SAT, él me pasó como que todos los tips y ahí estuve haciendo mi servicio social. Se libera una plaza dentro de Hacienda y cabe recalcar que pues mis papás pues súper contentos porque mis papás siempre me han dicho, no, pues mira hija, ahora sí que con que entres a trabajar en gobierno, que es lo seguro, pues ya eres como el top de los godines, ¿no? Porque dices, ay, trabajo en gobierno y el gobierno me paga, pues qué padre. Y justamente hago mi servicio social en aduanas y me quedo en el SAT, o sea, hacer la carrera de aduanas. Estuve en la aduana de Veracruz, Coatzacoalcos, 6 meses. Me fui un año a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Así como me ven yo trayendo, pues ahora sí que hasta portaba arma, de hecho me acuerdo, y revisaba todo lo que era, digamos, toda la parte de pasajeros. Estuve un rato en pasajeros y luego me fui a paquetería, todo lo que llega de China y todo eso, y ver digamos, qué paquetes extraños llegan, ¿no? Y la verdad, pues es que sí fue una experiencia muy padre. Ya después de trabajar ahí un buen rato, regresé a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y ahí fue donde conocí a un jefe que, la verdad, pues siempre me trató como si fuera su hija. Porque sí, o sea, siempre me cuidaba muchísimo. Yo en ese entonces, pues mi primer trabajo en aduanas tenía como 26 años, o sea, y fui su administradora de la aduana y estar a cargo de más de 48, 50 personas que te doblan la edad, sí fue todo un reto, honestamente, ¿no? Pero este jefe, el licenciado Hipólito Herrera, fue el que siempre como que, pues siempre me cuidó en ese aspecto de, no, Diana, mira, va a pasar esto, tú no veas esto, checa esto, o sea, muy puntual en ese aspecto, ¿no? Y en este espacio que te daban, que nos estás contando, ¿tenías espacio también como para innovar? Entendiendo tu perfil y que ahora estás también con startups, ¿cómo te sentías con eso? O sea, ¿sí había? Casi no había, o sea, el hecho de trabajar en gobierno, casi no había. Y te digo una cosa, a mí no me, como que yo no tenía en la cabeza el día de mañana de emprender algo. Porque mis papás, por ejemplo, pues ya son maestros jubilados hoy en día, y siempre mi mamá o mi papá me decían, oye, ¿sabes qué? Tienes que cuidar tu trabajo, es algo seguro, es de gobierno, te dan prestaciones. Y como mis papás pues también trabajaban en gobierno, como que era lo normal, ¿sabes? Entonces como que yo al menos no tenía el tema tanto de innovar. Lo que sí es que sí era muy rebelde. O sea, sí era muy rebelde en el sentido de que me decían, es que esto no se puede hacer. Y yo, ¿cómo que no? Sí se puede. Y hay que ver la forma. A lo mejor en esa podría ser la parte de innovar,
pero sí era una persona un poco rebelde de, no, es que si el director fulano de tal o el administrador tal no te dice que no, pues vamos con el jefe de arriba y vamos a hacer esto, o sea, cosas así, o sea, como que yo nunca, cada vez que una persona me decía que no como respuesta, yo lo veía más como un reto de cómo no, o sea, sí se puede y vamos para adelante, ¿no? O sea, siempre esa como que ha sido mi forma de ser. Entonces, de ahí, de la parte de la aduana, pues como todo cambio de gobierno llega y pues te sacan. Son cambios que pasan y justamente el licenciado Hipólito Herrera, su esposa estaba trabajando en relaciones exteriores y me dijo, ¿sabes qué? Vete con mi esposa. Y yo ya estaba así como parecía que estaba saltando de dependencia en dependencia, literal. Afortunadamente, pues por el buen contacto que se tuvo en aduanas, pues pude volverme a colocar justamente 1 año, 2 años que estuve ahí en relaciones exteriores. Era un trabajo muy padre, a mí me gustaba mucho, porque era niños que estuvieran en otros países mexicanos que sufrían temas de abandono. Entonces era mi labor como que buscar quién eran los papás, traerlos al país de origen, o sea, irlos a buscar y traerlos al país de origen. Todo este impacto que se puede generar de este tipo de organizaciones, o desde este sector público, al final creo que es donde está todo el músculo, ¿no? Para poder hacer lo que sea. Al final creo que se necesitan las voluntades de diferentes partes para poder ejecutar, no sé, la parte privada, la parte pública, por supuesto, pero algo que he notado, y a lo mejor un poco hacia allá también tal vez te pasó lo mismo, es que conozco personas que han estado en la parte pública y de pronto toman estas decisiones de decir, sí, pues puede ser algo seguro porque el pago se va a hacer, o sea, tu pago te lo van a pagar, vas a estar tranquilo, pero la parte económica de alguna manera está resuelto, pero justo esta rebeldía de la que ahorita nos hablabas, no necesariamente es lo que se aplaude o lo que este tipo de instituciones quiere o espera. De hecho, a veces probablemente hasta a esa rebeldía les puede ser un problema. ¿Tú crees que eso o de qué manera impacta, ¿no? La cultura de estas organizaciones para poder atraer talento que esté dispuesto precisamente a cambiar la dinámica? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que depende del líder, o sea, que está reclutando, porque en mi caso muy particular, yo siempre lo he dicho, a lo mejor la rebeldía siempre a veces en algunas personas da incomodidad. Entonces, a muchas personas no les gusta que les hables así a lo mejor de manera directa, o no les gusta que les digas, no, no quiero hacerlo, es que la mejor manera es hacerlo de esta manera. Entonces yo creo que también tiene que caer en una lucha de poderes, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas, oye, yo encantadísima de traer este tipo de talento a Cool, pues claro, o sea, obviamente, incluso en su momento, y ya me estoy yendo un poco más atrás de mi carrera, pero siempre me gusta compartir con personas o traer ese talento que piensan de manera diferente, que los hacen especial en su forma de ser. O sea, y obviamente en el mundo de startup te encuentras con gente muy disruptiva, muy rara, que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento, no? Y que nos pueden llegar a ver, y porque yo me incluyo, nos pueden llegar a ver como esos bichos raros, irreverentes, pero no, o sea, a lo mejor son esos bichos raros que quieren buscar hacer algo mucho mejor en el mundo, ¿no? Entonces, claro, el talento está ahí. Yo creo que a veces uno como líder es identificarlo y también saberlo llevar, porque lo identificas y luego dices, bueno, ya identificaste a esta persona que es súper movida, que es súper chispa, que no se está quieta, pero ¿cómo lo vas trabajando de manera adecuada para que el día de mañana no choque con las demás personas que están en el equipo, ¿no? Entonces yo creo que es identificarlo
y también ese tipo de personas te pueden ayudar a aprender. O sea, yo siempre he dicho que es una manera de aprender mutuamente, tanto las fortalezas que tenga esa persona, que en mi caso a lo mejor son debilidades, te ayudan a desarrollarlas mucho mejor como líder. Después de todo este viaje ahí con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el SAT, estuviste en temas ya con ONGs. Ay, ya sé, ay, no sé. O sea, después de estar en Hacienda, Relaciones Exteriores, es que esa historia a mí me encanta cuando llegué a bancos de alimentos. Porque mira, hasta me voy a sentar mucho mejor porque este chisme está bien sabroso, me encanta. Olivia Harfuch es una persona que tiene un alma increíble de joven. Ella me lleva 40 años, yo tengo 35 años, para que se den una idea. Me lleva 40 años. Y yo la conocí a ella solamente por teléfono, porque estando en aduanas, ella lo que hacía era hacer todos los trámites para traer arroz fortificado de Estados Unidos a México y apoyar a comunidades de mal nutrición en varias comunidades muy pues de niños, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en el caso de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y yo le ayudaba con todos los trámites. En vez de que se fuera a formar por una copia, yo le decía, no te preocupes, Oli, mándamela por correo electrónico y yo te emito el trámite. Se entera Olivia que yo ya no estoy en la secretaría, que ya no estoy en aduanas, y yo la verdad es que me quedé con muy, muy buen sabor de boca de ella, porque siempre platicábamos, pero únicamente nos conocíamos por teléfono, no nos conocíamos face to face. Entonces me acuerdo que me dice, oye Diana, es que mira, hay una vacante en bancos de alimentos, ¿no te gustaría entrar? Me acuerdo que era una coordinación de alianzas estratégicas, y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en una ONG si yo no conozco de donativos, no conozco de los famosos ODS, no conozco temas de impacto, no sé cómo hacer una colecta de alimentos, no sé cómo pedirle a una empresa, como es en el caso de Nestlé, que me done alimentos? O sea, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, mi formación, soy abogada, tengo una maestría en comercio internacional, estudié administración, pero como que yo decía, este puesto es muy sensible y tienes que sensibilizar a la persona prácticamente, ¿no? Y me acuerdo que me citó, justamente fue en el Impact Hub, en el que está en la Roma, que ya luego se cambiaron, y fue bien curioso porque era la primera vez que nos veíamos face to face. Ella me iba a entrevistar con la directora de bancos de alimentos, María Teresa García Plata, y yo decía, ay, Yuli, es que hasta que le pones voz, o sea, hasta que ya le pones rostro, o sea, y con voz y todo, ándale, exactamente. Y yo decía, pues qué padre, ¿no? Y yo cuando la escuchaba, yo decía, es una señora súper joven. Cuando la vi, yo decía, esta señora tiene alma de joven. Wow. O sea, la verdad es que ella fue una de las mejores, de verdad se los juro, fue una de las mejores jefas que tuve. O sea, y se los digo así tan abiertamente porque en gobierno pues no tienes tan buenas jefas, ¿no? O sea, más que el licenciado. Oye, ¿y qué te hizo dar ese Hipólito. salto? ¿Qué fue ese punto que dijiste? Oye, Ella, increíble, me aviento. ella fue porque ella me dio como esa confianza de decirme, ¿sabes qué? Es que lo puedes hacer, Diana. Ella me decía, es que tienes toda la personalidad. Y yo le decía, no, Li, porque mi formación es muy cuadrada. O sea, yo sentía que era muy cuadrada para trabajar en un banco de alimentos. Entonces, ella me decía, no, es que tú no te preocupes, Diana, yo te enseño cómo se vende la causa, porque al final, pues lo que vendes ahí es Claro. una causa, ¿no? Sí. Y hasta la fecha les juro que somos las mejores amigas, porque sucedió muy chistoso que cuando entregas tu currículum, en ese entonces todavía por papel, pues obviamente venía mi fecha de nacimiento, 8 de agosto, y me dice, Diana, yo nací el mismo día y el mismo mes que tú. O sea, más coincidencia como que, ay, somos el 8 de agosto, pues es muy curioso, es muy chistoso. Y la verdad es que después de trabajar, imagínense, en oficinas de gobierno, a trabajar en un
coworking, pues para mí fue como que, o sea, me sacó de foco. Esa es una. Y otra, yo la primera semana me acuerdo muy bien, yo iba de traje. Y cuando Justo te iba a era decir, algo, te cambiaste el sí, traje por tal vez jeans, ajá, ¿no? sí, entonces yo me saqué, o sea, fue como les digo, como un cortocircuito, porque trabajar en un coworking, luego todavía, pues, ya, hasta ella me dijo, me decía, Diana, no es necesario que pues que andes de traje todos los días, puedes traerte tus jeans con un saquito, o sea, yo aún así seguía vistiendo muy formal. O sea, ahorita ya como me ven que ando con mi playera ya es porque ya llegué a más esta onda de startupera, pero antes me veías de traje. Entonces todos, o sea, todas las compañeras que estaban trabajando en bancos de alimentos me decían, Diana, es que hasta los correos les ponían, ay, saludos cordiales, quedo atenta, o sea, ese tipo de cosas como que me definían mucho y por otra parte servían porque yo a veces decía, ¿por qué no hay un proceso sobre esto? Es que hay que documentar las cosas, es que hay que generar evidencias, o sea, también por otra parte, pues sucedían, pues digo, a lo mejor mi formalidad ayudaba también a esta parte de los bancos, ¿no? Y prácticamente algo que me ayudó mucho es que ellos tenían una forma de ser, por ejemplo, de una colecta, y yo les decía, ¿y por qué no vamos con las camas de la industria? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos yo sabía que en las aduanas se desperdiciaba muchísimo alimento. Entonces, alimento que no pasaba a exportación o importación en frontera, pues lo dejaban ahí en los almacenes y se Oye, echaba a Diana, perder. Ujú. y con todo esto que viviste ahí en la ONG, ¿cuál fue una de las acciones que tú recuerdas que haya sido la que mayor impacto generó y te generó a ti? Híjole, una de ellas fue el caso de los mormones. Y Ok, se van a preguntar por qué. Ven que los mormones van de puerta en puerta tocando, ¿no? sí. Pues llegaron a casa de mis papás. Yo en ese momento vivía en casa de mis papás. Y tocaron y yo vi en uno de sus folletos que decía donaciones. Ujú, Y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que en ese momento iba a ser lo de ya estaba el tema de la pandemia. Teníamos como 2 meses de estar encerrados y a mí se me ocurrió abrirles. Y me acuerdo que les abrí y después de aventarme pues todo el choro que te avientan durante una hora, yo sí les dije, oigan, ¿saben qué? Yo estoy como coordinadora de alianzas estratégicas en una ONG que tiene 55 bancos de alimentos. Y la verdad es que hoy en día necesitan alimentos como son granos, o sea, arroz, frijol, lenteja. ¿Creen que ujú. haya manera de que nos puedan hacer una donación o algo? Y decían, no, pues déjanos ver. Y yo les di mi tarjeta, pues mi número de celular y todo eso. Sí, Y la verdad es que dije, pues a ver qué pasa. Yo dije, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me digan que no y que no sucedan las cosas. Eso es lo peor que puede pasar. ok. No les miento, pasaron 2 semanas. Me hablaron por teléfono y me dice, no, pues es que soy el pastor de la iglesia de los santos, quién sabe qué. Y nos gustaría hacer una donación de 55 toneladas para los bancos de alimentos. Yo me quedé, dije, no, no, no puede ser. O sea, estaba tan emocionada porque ya conseguiste el alimento, pero dije, ¿y el transporte? O sea, yo ya estaba preocupada y le decía a Oli, ¿qué crees? Me pasó esto. Y me dice, ¿cómo crees, Diana? Digo, pues sí, le digo, mira, aquí está el correo electrónico, pero el tema es el transporte. Y que les escribo otra vez por correo, no, ¿saben qué? Me vamos a tener que rechazar el donativo porque el tema es el transporte. Ah, no te preocupes, Diana, nosotros les ponemos el transporte. O sea, imagínate, o sea, lo que eran 55 toneladas de alimentos, recibieron 1 tonelada por banco y todavía esto lo hicieron en 3 ocasiones, o sea, recibimos 3 tandas. Uh, O sea, fue una cantidad tremenda y me acuerdo muy bien porque en ese entonces era sábado, me estaba casando
y yo todavía con teléfono estaba autorizando que no, es que sí, el Banco de Alimentos de Oaxaca está ahí. O sea, fue una locura. O sea, hasta les estuve que decir a los bancos, ¿saben qué? Denme chance porque me voy a casar y necesito pues también atender mis cosas, pero Respirar. denme respirar. Pero yo creo que fue una de las, que hasta la fecha pues sigo en contacto, o sea, no me volví mormona, ¿verdad? Pero sigo en contacto justamente con dos de ellos que siguen todavía Súper. donando a los bancos de alimentos. Justo uniendo algunos puntos, precisamente ya nos hablaste de pues esta transición, ¿no? En la cual de pronto pasas de esta parte muy formal, ¿no? Mucho mucho de forma, a un ambiente mucho más flexible. Y hablábamos de pues estas voluntades que de pronto se requieren para poder estar ejecutando en este tipo de organizaciones. Y creo que eso es algo que de alguna manera tiene en común tanto las ONGs como la parte pública, ¿no? Que no todos los perfiles van a llegar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justo hay barreras, ¿no? Estas barreras puede ser, uno es tal vez la formalidad o la rigidez por parte del gobierno, y por parte de las organizaciones o las ONGs, pues puede ser la parte económica, porque probablemente no todas las ONGs tienen pues la capacidad para competir en sueldos con la iniciativa privada. ¿Cómo consideras tú que, uno, cómo le hacen las organizaciones, las ONGs, para mantenerse a flote y lograr precisamente competir para atraer talento? Porque tú lo acabas de decir, o sea, de pronto, pues el que te hayan jalado a ti, pues permite abrir puertas porque tienes una visión diferente, porque tienes experiencia, tienes el conocimiento y puedes detectar áreas de oportunidad. Pero si no traes ese súper talento que está dispuesto a meter las manos y a compartir ese conocimiento, pues tal vez es más difícil, ¿no? O a lo mejor hay quienes pueden hacerlo más como apoyo, pero no es su full time. Entonces, Ujú. un poco si nos pudieras dar visibilidad de cómo funciona esa atracción de talento. Yo creo que de entrada, o sea, te debe de gustar trabajar en una ONG y lo vas a ir descubriendo, ¿no? Porque incluso yo en mi entrevista con bancos de alimentos, yo les decía, pues denme chance 3 meses para ver si me gusta, porque no sé si sea ese mi foco, ¿no? Por así decir, o sea mi objetivo. De entrada, creo que es algo como tú como persona te tiene que gustar, sabes que también las ONGs, como bien lo comentabas, Jorge, tienen un presupuesto limitado, esa es la realidad de las cosas, pero también créeme que hay organizaciones que consiguen donativos del extranjero que van, por ejemplo, incluso para hasta su planilla de colaboradores, ¿no? Entonces es ahí donde dices, bueno, hay posibilidad de tener un mejor sueldo, hay posibilidad de atraer, como bien comentas, ese talento que sea pues más específico. Por ejemplo, hoy en día, pues los bancos de alimentos, lo que es la red de bancos de alimentos, pues ha tenido oportunidades de viajar con el equipo al extranjero, lo cual ha sido fabuloso, pero también ha sido por este tema de recaudación de fondos. Y la gente, les juro, la gente que se dedica a recaudar fondos en especie y económico, pues tiene que vender una causa, te conviertes en un vendedor, pero no vendes como un producto, como decir, pues te vendo este termo o te vendo un paquete de tecnología con inteligencia artificial porque lo estás viendo. Una causa es mucho más tan intangible porque no Claro, lo ves, no claro. lo ves de manera inmediata, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, uno, de entrada te tiene que gustar. Y segunda, no, perdón. Y segunda, aparte de que te tiene que gustar, pues tienes que saber que el día de mañana, pues a lo mejor ese donativo o esos donativos puede llegar a lo mejor que digan, ah, ok, sí le vamos a pagar más a tal persona por el trabajo que está haciendo, ¿no? O sea, es como también muy bien remunerado. Hoy en día tienes como grandes organizaciones, como es en el caso Save the Children, que tienen una planilla de colaboradores que están súper mega preparados y por eso es el monstruo, en el buen sentido de la palabra, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay de todo.
Ahorita esto que mencionabas en cuanto a la complejidad, a veces hasta de atraer esas donaciones, es porque estás vendiendo algo que ni siquiera te va a impactar a ti. O sea, hablábamos hace un tiempo en una sesión sobre justo las pólizas de seguro y es estos productos que ni siquiera quieres utilizar, ¿no? Pero aquí está todavía más cañón porque es algo que ni siquiera vas a ver. O sea, el momento en que das 100 pesos, 1000 pesos o la cantidad que sea, es dinero que sabes que nunca vas a tener pues este beneficio inmediato en la mano, ¿no? A lo mejor puede haber un reconocimiento, pero no es como que te van a dar a ti justo algo físico, tangible, ¿no? Les podría mandar afortunadamente me quedé con muchas fotos de los bancos de alimentos. Ok. Les puedo mandar algunas, pero yo decía, cuando ya llegue el donativo, o sea, después de todo el trabajo que haces para convencer a una gran empresa y llega el donativo y lo recibe, Claro. yo siempre, Olivia Harfush, que fue mi jefa, siempre me decía, es un alimento para el alma para ti. Claro. O sea, decir, no es como, claro, te vuelves más sensible y te dices, ahora entiendo que no todo el dinero es todo, o sea, no todo lo material tiene que ser todo, ¿no? Como que sí te vuelves más sensible y empiezas a valorar muchas cosas. Por ejemplo, mi papá siempre me ha dicho, es que desde que empezaste a trabajar en bancos de alimentos te volviste más paciente. Claro, porque pues, trabajo con una persona que ya pertenece a la tercera edad y te vuelves ser más paciente con algunas personas, ya ves las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, pues son como siempre le digo, a lo mejor no es económico, pero pues, te dan otras formas de recompensa, ¿no? Que dices, ay, qué padre, como decíamos ahorita, ¿no? Después de haber trabajado con este donativo con los mormones y que llegara ya a los bancos, yo decía, ya cumplí, ya puse mi granito de arena, ¿no? Ya lo logramos. Ahorita que hablas precisamente de estas donaciones, pues en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la filantropía es algo como pues prácticamente es una industria, ¿no? Es muy normal, ¿no? La gente dona, o sea, como que cuando llegas a cierto nivel económico, es como parte como de hasta el siguiente paso. Soy rico, entonces me corresponde donar. Y en México y Latinoamérica creo que no es tan así. No. ¿Por qué cojea o por qué no está pasando eso en países como México, como Latam, en general países de Latinoamérica? ¿Y cuáles son los incentivos que existen para que pase, por ejemplo, en países como Estados Unidos y que no esté pasando en nuestro país de una manera como tan Sí, normal? o sea, todos los donativos son exentos del pago de impuestos, todos. Sí. O sea, tanto donaciones como en especie, donaciones económicas, pero en donaciones económicas la empresa tiene topado cierto porcentaje, no puedes donar más de tus ingresos anuales, por ejemplo. Es un porcentaje que lo han cambiado muchas veces, ha sido en 2000, si no mal recuerdo, en 2012 fue del 35%, pero lo han estado bajando mucho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué las donaciones no generan como ese engagement, como en el caso de Estados Unidos, Europa? Es por simplemente una, el mismo gobierno y dos, la falta de transparencia de algunas organizaciones. Es decir, hay mucho dinero que entra a las organizaciones, pero no tienen esta situación de reporting, ¿no? De decir, con este dinero hicimos ABCD. Y en las donaciones económicas, pues eso es muy sensible. Entonces, afortunadamente, yo sí te puedo decir que el tiempo que yo estuve trabajando en banco de alimentos, todo lo que entraba en donación en especie, que era el rubro donde yo estaba, tienes que reportarlo, tienes que generar el reporte porque la empresa te lo pide. O sea, a cuántas comunidades, cuántas personas se beneficiaron, si fueron niños, si fueron, se tiene que levantar incluso hasta un estudio socionutricio para ver si efectivamente la familia requiere de ese donativo. Entonces sí tienes que hacer pues varias cosas, pero no hay esa situación de decir como tú como persona, oye, ¿sabes qué? Voy a donar a la Cruz Roja, ¿no? Que ves que siempre hacen su campaña y los ves en las casetas de los vehículos y te dicen, oye, para la Cruz Roja, pero no se nos ha enseñado
una, y otra también falta un poco más de transparencia para las organizaciones. Después de estar trabajando en bancos de alimentos, transicionaste al sector privado, pero con este mismo esfuerzo al tema del impacto y la parte de alimentos. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué fue Olio, cómo llegas a Olio y No, cómo y se da también esa? otro relajo. No, les digo, así, Olio, me reclutaron por LinkedIn. Ok, Fue bien chistoso. Ellos me mandaron la vacante y me dicen, oye, ¿no te gustaría trabajar en una startup británica? Y yo dije, ¿qué es una startup? Ahí fue donde, ¿y qué es una startup británica? Obviamente, pues sí me sacó como que mucho de foco, porque yo le decía en ese entonces a mí, pues sí, o sea, ya me había casado con mi esposo. Le digo, es que no inventes, me da como que, pues me da cosa, qué tal si no es cierto, no? Había mucha desinformación, al menos yo tenía mucha desinformación sobre eso. Me puse a buscarla, se veía súper bien la página. Me acuerdo que pues me mandaron la sesión para la entrevista y luego yo vi mal la hora y eran 6, pues obviamente hay diferencia de horario, son casi hasta 8 horas de diferencia. Y yo decía, no, creo que ya no me van a volver a entrevistar. Y luego británicos, o sea, peor tantito. Dije, no, yo creo que ya fue. Me vuelven otra vez a mandar la hora de decir, oye Diana, pues es que sí nos gustaría conocerte. Y yo en LinkedIn publicaba mucho de las cosas que sucedían en bancos de alimentos, de las campañas que se hacían, de las colectas de alimentos, las empresas con las cuales yo estaba trabajando y todo eso. Entonces, pues me entrevistan, me acuerdo, mi jefe en Liam, dice mi esposo que se parece mucho a Messi. Yo no le veo el parecido, pero bueno. Me entrevistan y me entrevistan con otra chica que se llama Linda, italiana, y yo la verdad pues no estaba muy familiarizada con el inglés, lo guachachaba, medio lo hablaba, pero no estaba muy familiarizada con su inglés tan británico. Lo entendía, pero no me soltaba tanto hablarlo. Y Linda hizo mucho esa parte casi casi de traductora, ¿no? Y yo sí les decía, le digo, es que lo único que a mí me preocupa es que todo Olio, que es una startup británica, que tiene una aplicación tal cual, que lo que hace es, tú pones, por ejemplo, en la aplicación, me sobró, no sé, 1 kilo de fruta, y ya una persona que está a tu alrededor va por ese alimento y lo rescata. O sea, era más de alimentos que se podían rescatar en el hogar. En Reino Unido, en Europa, eso no es común. En Latinoamérica es común que tú le digas a tu vecino o que le digas si te sobró algo de comida, oye, ¿sabes qué? Pues llévate tu itacate, ¿no? Que es así lo decimos nosotros como El clásico. mexicanos. Ajá, llévate, tráete tus toppers y ahí está, ¿no? Llévate tantito pastel, oye, cuando estás en una fiesta. En Reino Unido no es común. En Reino Unido se desperdicia muchísimo alimento y es muy caro, o sea, ahí estás hablando de libra esterlina. Entonces, buscaban una persona que desarrollara el negocio para lo que es México, Chile, Perú y Colombia. Era como como desarrollo de negocios para Latinoamérica. Yo para empezar, yo decía, yo no sé ni cómo voy a desarrollar un mercado. No sé cómo hacer esta parte de ventas. Yo no sabía cómo generar un funnel de ventas. O sea, yo decía, vengo de bancos de alimentos. ¿Cómo lo voy a hacer ahora aquí en Olio? Después de 13 entrevistas, ya me mandan un mensaje. Me acuerdo que me lo mandaron un domingo, porque yo siempre los domingos me levanto bien tarde. Pues es parte de la rutina. Y veo mi celular, yo lo tenía en no molestar, y yo le decía a mi esposo, no, ya no me hablaron, ya fue, ya mejor lo olvido, ya fue, y ya pues lo que sigue. No, hombre, pues enseguida me mandan el mensaje, pues yo como tenía mi teléfono en no molestar, voy viendo,
Y me dice Liam, oye Diana, te quedaste con la vacante, el lunes te mandamos el contrato. No sabía ni cuánto me iban a pagar. O sea, no había preguntado ni siquiera eso, no sabía si tenía vacaciones, o sea, simplemente no sabía pues cuánto iba a ser el sueldo. La realidad es que cuando yo veo el contrato, me dice mi esposo, oye, no inventes, pues ¿cómo le haces? Ya quisiera yo tener un trabajo así, o sea, remoto, que te paguen súper bien, porque me estaban pagando en libra esterlina. Era como homólogo acá, pues como si fuera un director de una empresa. No, y luego todavía tenías 2 viajes al extranjero sin con todos los pagos, o sea, con avión, hospedaje, todo para ir a visitar el equipo a Reino Unido. Yo decía, no inventes, o sea, es un trabajo soñado. Y yo sí estaba como preocupada, oigan, pero la computadora, ¿cómo le voy a hacer? Ah, no te preocupes, te damos tanto budget para que compres la computadora que quieras. Si tú quieres una computadora mucho mejor, pues tú pones la otra mitad, ¿no? Lo que reste. Sí. Lo que reste, yo decía, le decía a mi esposo, no inventes, está de locos. Tenía sus políticas, era vacaciones ilimitadas, 2 viajes al extranjero, si requerías algún celular, iPad, ellos lo compraban. Después de un año tú te lo quedabas. O sea, yo decía, no inventes, está muy padre esto, me está gustando. Y luego aparte, pues, digamos, todas mis juntas eran con el equipo en la mañana. Y ya después de ¿qué les gusta? Después de la 1 de la tarde, pues ya no había un jefe que me estuviera llamando, que me estuviera diciendo, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Entonces aprendí también mucho a trabajar por retos, por KPIs, por tiempos, Libertad total. estructurar libertad total. Y otra de las cosas, pues yo había entrado a Olio y tuve que decirles adiós a bancos de alimentos, y la verdad es que Olivia Harfush fue la que me dijo, no, Diana, bancos de alimentos solamente es un trampolín, yo siempre te lo he dicho, y qué bueno que estés buscando qué más, ¿no? Y en Olio fue donde conocí las startups, o sea, cómo funcionan, que hay un equipo de desarrollo, trabajar con el equipo de desarrollo también. Obviamente, pues mejorar mi inglés porque era la única mexicana latina, no había nadie más. Todos eran ingleses de Francia, de la India. Entendí también cómo trabajan los desarrolladores de la India, por qué son tan buenos. O sea, cosas así muy curiosas. Oye, Diana, Y les digo, o sea, a mí me contrataron en marzo, la primera semana de marzo, y el 30 de marzo tenía que viajar a Reino Unido porque había un retiro para todo el equipo. Entonces tuve que sacar pasaporte, todo, o sea, todo así se me hizo muy, muy rápido. Y también teníamos ese temor de que, y si no es cierto, mi papá y mi mamá estaban así muy nerviosos, y mi esposo siempre fue de, no, si es cierto, ve. Y otra de las cosas, era la primera vez que yo viajaba al extranjero, de brincar el charco a Europa. O sea, había ido, o sea, a otros países, pero ir a Europa era como, dije, es un sueño, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, ¿y si me pasa algo? Y él siempre me decía, lo peor que te puede pasar es que te deporten. Eso es lo peor que te puede pasar. Y tú lo sabes, así que ni te preocupes. Entonces sí, mi esposo tuvo mucho que ver en la decisión para, pues, decidirme si yo me aventaba o no. Sí, sí o sí, no. Ah, Oye, qué Diana, bueno. y sabes, por supuesto, estos cambios y este apoyo de la familia es fundamental. Y qué bueno que tuviste precisamente a esas personas que te ayudaron a hacer este respaldo, pues para tomar decisiones, porque definitivamente eso es lo que te va impulsando también a ir avanzando, ¿no? Definitivamente. Y algo que yo veo aquí es que, pues, al cambiar a una empresa ahora, una organización que por supuesto pues tiene impacto social, pero también tiene un factor donde el KPI que están midiendo pues no solamente es el impacto social, sino también la parte económica. Y ¿cuál es o a qué te enfrentaste precisamente como para poder equilibrar esas dos partes? Porque cuando estabas en el banco de alimentos, probablemente lo más importante era, pues consigue la mayor cantidad de donaciones posibles. Y esa era la métrica, ¿no? Pero ahora es,
tienes que generar a un cierto número de usuarios para que podamos calcular cuánto alimento estamos rescatando, pero además, pues de alguna manera tenemos que generar facturación y crecimiento o revenue, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Y cómo equilibraste esas dos partes, no? Pues mira, de entrada diría, más vale pedir perdón que pedir permiso. Yo apliqué mucho eso, porque en Reino Unido, y no digo que esté mal, en Reino Unido debes de llevar cierta metodología, ¿no? En mi caso, yo decía, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Lo peor que me pueda pasar es que me regañen o que me llamen la atención. Entonces, a mí ya se me habían ocurrido algunas ideas porque, como yo les platicaba, en Reino Unido ellos tienen un modelo económico que funciona muy bien, pero en México no iba a funcionar. Entonces ahí tuve la oportunidad de decir, ¿y si se los vendemos, esta aplicación se los vendemos mejor a las empresas? Porque un usuario, como tú, como yo, o sea, como nosotros, no va a descargar una aplicación y no va a pagar un fee de suscripción por donar alimentos. Esa es la realidad. O sea, como decir, oye, ¿cómo? ¿Quieres donar los alimentos y todavía me los cobras? Como que no entiendo por dónde vas, ¿no? Entonces yo decía, a lo mejor con una empresa pudiera llegar a funcionar. Entonces estuve hablando mucho con empresas pues más de food service, de hoteles, de restaurantes, que se quedan con muchísimo alimento, que les sobran, que luego no cubren la logística, que los tiran. Entonces yo decía, pues esa puede ser una manera de hacerlo, de poder tropicalizar un modelo que en vez de usuarios sea hacia empresas. Yo sabía que en Reino Unido ya lo hacían con empresas también, pero me decían, no, es que primero hay que hacerlo con usuarios. Y digo, es que con usuarios aquí en México no funciona. Y otra de las cosas, nadie del equipo de Reino Unido conoce México. O sea, nadie había venido aquí a México y creo que como startup es bien importante que antes de que quieras lanzar a un mercado, lo conozcas súper bien. O sea, de cómo funciona, de si su modelo lo puedes tropicalizar o no lo puedes tropicalizar por cultura, por creencias, por tradición, ¿no? Entonces yo les decía, es que no se puede. Y llegó un punto donde dije, ay, no, ya me vale, no me importa. Y me puse a buscar hoteles y restaurantes. Yo ya tenía afortunadamente algunos contactos por bancos de alimentos y yo les decía, oigan, podemos hacer que de lo que te sobra a ti del hotel del restaurante, llegue una persona, un voluntario, y se lo lleve al banco de alimentos más cercano. Entonces, pero te cuesta tanto por recolección, así se manejaba. ¿Qué sucedió? Pues ya como yo les decía, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Llegué con el primer contrato de Compass Group. Y pues ahí empezó toda la situación. Nada más que para una startup, ustedes lo saben, yo creo para una empresa, este modelo de B2B, aquí en México es muy lento. O sea, te llevas en la negociación hasta 6 meses, 8 meses. Y en una startup todos quieren que sea rápido, o sea, que estés cerrando acuerdos, digamos, cada 3 meses, ¿no? Y yo, espérate, o sea, dame chance, primero déjame ver que funcione y ahora sí ya generamos esa atracción. Entonces, después de eso, la verdad es que llegó un punto donde de entrada ya no llegaba a funcionar, ya no lo veían tan atractivo Latinoamérica. Hasta la fecha, Olio sigue en Europa, sigue muy fuerte. Han replicado su modelo en toda Europa, lo cual pues digo que padre. Pero en Latinoamérica pues ya no. Y de hecho ellos en su momento me ofrecieron que fuera, que regresara, más bien que me fuera a Reino Unido, pero yo les decía, bueno, pero pues cuánto me van a pagar, ¿no? O sea, siempre como el factor económico. Y la realidad es que obviamente, o sea, yo aquí ganaba como directora, pues allá iba a ganar como auxiliar y no me iba a alcanzar para una renta porque las rentas son carísimas. Y no les miento, mi esposo en algún punto me acompañó a uno de estos viajes que yo les decía. Justamente me acuerdo que nos fuimos ¿qué fue? En octubre, y nos la pasamos comiendo puro sandwichito porque no nos alcanzaba. O sea, era muy caro vivir allá y decían, no inventes, apenas
pues para los vuelos, el hospedaje, pero la comida es muy cara. Entonces, yo la verdad lo pensé mejor. Dije, creo que pues agradezco la oportunidad, aprendí muchísimo en cómo se trabaja y más en una startup británica que pues es más así como que súper bien disruptivo, pero a la vez muy, mucho de procesos. Y me gustó, pero sí es complicado. Después de este choque con el tema económico y cultural, vuelves a México y luego decides entrar a Kiwi, así se pronuncia, y tenía duda, pero ahora como founding team, o sea, dijiste, bueno, creo que esto me encantó y vámonos a ver qué se siente hacer algo de cero. Ahí, ¿cómo llegaste ahí? Sí, fue bien curioso porque yo a uno de los fundadores, al CEO, yo lo conocí porque coincidimos en un evento en Ciudad de México. Yo estaba pitchando para Olio y él para Kiwi, y ahí nos conocimos. De hecho, son argentinos y eran 3 founders argentinos que estaban buscando, que uno de ellos ya vivía aquí en México, que es el CEO. Y la verdad es que yo estaba todavía en Olio, llegamos a tener varias llamadas, así como que, oye, pues yo estoy haciendo esto. También ellos se dedicaban al tema del desperdicio de alimento, pero ellos buscaban rescatar alimentos con una fecha de caducidad corta. O sea, impulsar al usuario a que rescatara alimentos si la fecha de caducidad ya iba pronto a expirar, ¿no? Ese era como que más o menos el modelo. Ok. Se enteran que pues, yo ya no estaba en Olio, pues se corre la voz y me dicen, oye, pues Diana, vente para acá. Y yo dije, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Entré igual como BD, como desarrolladora de negocio. Ya después me invitan como founding team. A los 3 meses me hicieron como que te dan tu famoso como equity por ser uno de los primeros empleados y todo eso. Sí. Y la verdad es que fue igual, o sea, yo dije, pasé de británicos ahora a latinos, ¿no? O sea, al final del día, pues quieras o no, hablamos el mismo idioma, lo cual decía, ay, ya, por fin, hablamos el mismo idioma, hablamos español, ya no me va a costar, ya no te cuesta tanto, Pero eso no quiere decir que se entienda. Pero no quiere decir, exactamente, no quiere decir que nos entendamos. Entonces, y otra de las cosas, en el equipo de Kiwi era la única mujer. O sea, todos eran hombres. Era la única mujer. Y quieras o no, eso también dentro de un equipo fundador pesa mucho. O sea, pesa en el sentido de que tú no... O sea, ellos sí tenían como que más... ¿cómo les digo? O sea, open mind. Pero sí era a veces para una mujer, a veces es complicado. Y más en una industria que está liderada por hombres, que es la industria alimentaria, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una... ¿Cómo les podría decir? Pues fue muy retador, porque ahí yo siempre lo he dicho, en Kiwi me exigieron emprender, sin saber que yo estaba lista. Ellos fueron los que me dijeron, oye Diana, nos gustaría que fueras parte de ya como cofundadora, después de trabajar 1 año con ellos. Uh-huh. Y sí fue un tema retador, porque yo decía, ¿y cómo es esto de ser co-founder? O sea, es bien complicado. Había cosas que yo como desarrollador de negocio veía, pero ya cuando estás adentro de ser co-founder, preocuparte por nóminas, preocuparte por un board, preocuparte por porque si dan o no dan las ventas, preocuparte por muchas cosas. La verdad, fue muy agotador. O sea, si a mí me preguntan, fue agotador. Tuve como muchos aprendizajes. Yo siempre les digo a ellos, estaré siempre agradecida por todo lo que me enseñaron, pero también agradecida por todo lo que aporté dentro de Kiwi, ¿no? O sea, fue toda una aventura. Y ahí yo entendí cómo es ser founder, que estás así, como una montaña rusa. Sí, no acaba nunca. Nunca acaba. Y también yo no tenía, o sea, desde afuera, yo no sabía cómo levantar capital. Y ahí en Kiwi lo entendí. Yo decía, bueno, si ya vendo lo que es una aplicación, que no venda todo el concepto completo, ¿no? O sea, era como bien chistoso. Y decía, esto al final son ventas. Yo decía, estos son ventas. Si ya vendo una aplicación,
es venderle a todo el equipo, todo lo que hacemos, a un angel investor o a un venture capital. Yo decía, ahí es. Y me di cuenta que muchos de los venture capital lo que vende más es el emprendedor, o sea, la madera de emprendedor que tienes. Porque yo me acuerdo que estuve en muchas entrevistas con venture capital y me di cuenta en la diferencia. El venture capital latinoamericano quiere conocer al equipo emprendedor, quiénes son, qué tanta resiliencia tiene. El venture capital de Estados Unidos nada más checa los números y le dan genial, te da el cheque, ¿no? O sea, te da el depósito y listo. Entonces, estuve en muchas reuniones de Venture Capital y yo decía, pues sí, o sea, sé cómo levantar capital. Y en la segunda ronda levantamos casi más de $700,000. Ok. Entonces fue bastante bueno. De hecho, quien lideró nuestra ronda fue un Venture Capital muy grande en AgriFoodTech que se llama The Gia Lab. Ujú. Argentinos también. Y la verdad es que pues yo decía, pues es que lo vi muy fácil. O sea, mucha gente me dice, es que levantar capital es muy difícil. Le digo, no, yo lo vi muy fácil. ¿Y no crees que también pudo haber sido que estuvimos en esa etapa donde el capital era más sencillo de llegar por todo el contexto? Puede ser que también, pero no, afortunadamente no era que tuviéramos un PowerPoint y ahí está la idea, ¿no? Como antes, ¿no? En los 2000 que se hablaba mucho de eso. Ahí era yo creo que más por todo el impacto que se estaba creando y también por los contratos que ya se tenían en puerta, como es en el caso de Walmart, Heineken, Nestlé, que ya trabajamos con ellos y curiosamente ninguna startup de nuestro rubro Food Tech había logrado tener este tipo de contratos. Entonces empezamos a crear como que de las primeras startups en México, en Argentina, en Latinoamérica, que teníamos contratos grandes, con empresas grandes, y muchos nos decían, oye, ¿cómo le hacen? Y yo le decía, pues vendiendo, o sea, conociendo a las personas correctas. Y también, algo que sucedía mucho es que cuando tú quieres vender, tú como startup le quieres vender a una empresa grandota y no sabes los procesos o no quieres, no sabes las entradas correctas, te desesperas. O sea, como founder te desesperas y dices, es que ¿cómo le hacen para llegar con Nestlé? Digo, es que mira, entramos por el área de impacto, de sustentabilidad, les estamos hablando en el mismo idioma, que tienen que reducir la merma, esto les ayuda en tener tanto retorno de inversión, o sea, les hablábamos con métricas reales. Entonces eso, la realidad es que ayudó muchísimo. Acabas de decir algo bien importante, o sea, cómo el proceso de ventas, o sea, no nada más es voy y le vendo ay, que se me cruce. O sea, es tener muy claro quién es esta persona a la que le vas a ir a dar el pitch y que a lo mejor lo tienes que convencer a él, pero además tienes que convencer al equipo financiero. Y entonces no nada más es voy y les hablo justo de cómo van a optimizar, sino es voy y les hablo de cómo van a ahorrar. Entender exactamente que a uno la métrica que más le interesa es venta, es ahorro, y no nada más, no sé, cualquier otra métrica, ¿no? Porque a lo mejor le va a decir, te voy a ayudar a acelerar tu proceso de go to market. O sea, al financiero le interesa ahorro, ¿no? Exacto, incluso Jorge, Lo que yo, lo que yo me quedé mucho de bancos de alimentos con Oli es que no es tanto que le vendas a la empresa, le vendes a la persona. Y dentro de esa persona, si es por ejemplo el de finanzas, yo incluso te lo juro, o sea, yo le hablaba al de finanzas y le decía, ¿cómo te ayudo para que tú te luzcas más en tu trabajo? Así, o sea, ¿cómo te ayudo para que tengas que ya bajaste la merma? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué necesitas presentar para que tu área de finanzas lo entienda? Entonces buscábamos mucho como este champion, así yo le decía, hay que buscar nuestro champion que sea ese influenciador que pueda apoyarnos desde adentro con la empresa, porque ellos son quien conocen mejor los procesos. Entonces, pues llegaba y ya nos contaba a nosotros el chisme como que, mira, es que ya hablé con el VP de finanzas, es que hablé con el de transformación digital y lo mejor es que entren primero con transformación digital. Buenísimo, nos acompaña. No, pues que sí. Entonces, hacíamos mucho eso.
Y otra de las cosas, a mí me gustaba mucho conocer a las personas. O sea, y hasta la fecha mi forma de venta es así. O sea, suena chistoso, pero es así. O sea, siempre soy más de, oye, cuéntame, antes de ya seguir una junta ya normal, por ejemplo, con apenas la semana pasada tuve una junta con Chedraui y les decía, bueno, pero a ver, platícame, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Tienes hijos? O sea, ¿tienes esposa? Y no porque lo esté ligando, no, sino para conocer más, porque al final tienes que conocer a la persona y saber cómo es, qué le duele en el proceso, qué no le duele, si es una persona que también busca las soluciones tecnológicas para crecer dentro de su empresa, para ser este innovador o esta persona disruptiva. Y también cuando empiezas a detectar, que era lo que al principio comentábamos, cómo captas esas personas innovadoras. Pues en el mundo corporate hay muchas personas que son innovadoras, entonces cuando tú les hablas de esta onda startupera, que inteligencia artificial, que agentes y que esto, captan la atención y quieren saber más de tu producto, ¿no? Y se convierten adentro del corporativo esa persona que innovó, que es disruptiva. Entonces, siempre ha sido, yo creo, mi forma así de vender y yo creo que por eso, pues, ahí la llevamos, ¿no? Es un tema, al final, todo, y siempre lo hablamos en Irreversible, lo mencionamos, pero es como, cuando hablas de negocios, los negocios es una cuestión de personas, ¿no? O sea, sí hay empresas, pero esas empresas son creadas por individuos y todos tenemos Exacto, nuestros dolores, nuestras motivaciones, ¿no? Y cuando encuentras precisamente esos dolores, esas motivaciones, es lo que te ayuda justo a poder ir surfeando mejor entre esas personas. exactamente. Sí, Alguna sí, sí. vez escuchaba pues hay un vendedor, ¿no? Que necesitaba un hook para poder cerrar un deal, ¿no? Ujú. Y esto me lo llegó a contar Darío de Nubity, que es igual una empresa ahí interesantísima, pero ellos básicamente lo que hizo es, le mandó sabía que le gustaban correr los maratones, entonces le compra un zapato a la persona a la que le va a vender, ¿no? Un tenis, y le dice, dame una junta, y si me das la junta, te doy el otro zapato, ¿no? Y entonces compró así como el super tenis, te hace volar, ¿no? Para conseguir la junta. Entonces, o sea, son como esos hacks de, si no conoces a la persona, es que ese es el punto, al final es qué motiva a esa persona. A lo mejor es el zapato, a lo mejor es hacer otra cosa, ¿no? Pero su familia, ¿no? Y entonces le compras el libro para sus hijos, Exacto, ¿no? O sea, exactamente. ¿qué le interesa? Y ahí generas relaciones, generas conexiones eh, reales que te permiten también facilitar el encaminarlo hacia el objetivo que tú puedas tener. Y es que pasa mucho, o sea, hoy en día hay mucha rotación de personal en todas las empresas. Entonces a mí me ha pasado Mucho. que X persona, por ejemplo, me acuerdo Jaime de Heineken, se va a Clip, ejemplo, ¿no? Y me busca, oye Diana, y ahora ya no estoy en Heineken, ahora estoy en Clip, pero ¿qué hacemos? O sea, ese tipo de conexiones de amistad, de poder trabajar juntos y también otra de las cosas, que conozcan tu trabajo, o sea, que conozcan cómo es trabajar con ABCD, contigo como tal, ayuda muchísimo. O sea, yo afortunadamente, y justamente lo que a mí me pasó en Cool, es que justo el que es mi socio ahorita, él me conocía por Kiwi y me conocía en algunos eventos, el cómo estaba creciendo la startup. Me decía, oye, pues es que yo te conocí por por la gente a tu alrededor y también gente que hablaba muy bien de tu trabajo, Diana. Entonces, siempre Oye, yo creo que es bien importante eso, o sea, que la gente también conozca cómo trabajas tú como persona. y metiéndonos ya en este tema de Cool, ¿nos puedes contar qué es Cool para que toda nuestra audiencia también lo ubique? Ay, no, es un proyecto padrísimo. Ay, Cool es un proyecto padrísimo. Nosotros tenemos un Market Network que lo que hace es transicionar ganaderos, ganadería convencional a ganadería regenerativa. Nosotros lo que buscamos es que estos ganaderos que nosotros comúnmente conocemos,
que están en la ganadería tengan estas prácticas de ganadería regenerativa para poder mejorar y regenerar el suelo, el ecosistema, el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos tenemos tecnología con inteligencia artificial, aprovechando este comercial, con inteligencia artificial que ayuda a través de un chatbot que es por WhatsApp, les va mandando información y también ellos van mandando información de cómo van llevando sus prácticas. Eso es por un lado. Una vez que ya tienen todo ello y que ya las vacas, por ejemplo, ya están en un peso idóneo, que ya mejoran pastizales y demás, buscamos comprarles el ganado. ¿De qué manera? Hoy en día nosotros tenemos una marca también comercial que se llama Verdes Motivos, que es una marca que ya encuentras en 800 puntos de venta, que es justamente de productores mexicanos y es carne libre de pastoreo, sin hormonas, sin antibióticos, y que pues prácticamente ayuda también al productor porque justamente nosotros les damos un incentivo al productor hasta el 20% del valor de la carne para que sigan teniendo pues estas prácticas regenerativas y cuiden ellos nuestro medio ambiente. Vamos desde pequeños y medianos productores que tienen hasta 4 vacas, 5 vacas, y a ellos es quien les apoyamos en la compra de la carne y también los apoyamos con estas prácticas regenerativas. Eso es lo que estoy haciendo justamente en Cool. Oye, Diana, y a ver, para entender un poquito más, ese 20% que mencionas ustedes le pagan, o sea, a un sobreprecio Sí, la carne. exactamente. Nosotros le pagamos un sobreprecio, obviamente. Ellos, para darles un poquito de contexto, en algunos municipios ya generan unas subastas o las famosas subastas estatales. Ellos nos dicen, oye, ¿qué crees? Que el kilo de carne está en tanto. Ah, ok, perfecto. Sobre esa subasta nosotros le subimos el 20%. Eso hace que el productor tenga un contacto directo con el mercado y que vea realmente que no sea, digamos, como el famoso coyote o comisionista, que el coyote se lo vende a otro y así sucesivamente hasta llegar al mercado, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es transferirle todo ese 20% al productor para que pueda entrar obviamente al mercado. Ahora, algo súper importante, los retailers pues comúnmente siempre nos van a pagar a 60 a 120 días. Nosotros lo que buscamos es pagarle lo más rápido al productor, que es a 20 días. ¿Por qué? Porque es su patrimonio al final del día y cuentan con ello, pues es la manera de cómo ellos están costeándose sus gastos, sus cosas, o sea, es su economía al final del día, ¿no? Entonces buscamos también que el día de mañana, dentro de que ya el productor esté listo, lo pueda hacer solo, vea todo lo que tiene que pasar para llegar a un mercado, como es en el caso de venderle a un Walmart, venderle a un supermercado, venderle a un hotel, a un restaurante, y que el día de mañana ya no necesiten de nosotros. Esa es nuestra principal misión. Sí, yo aquí veo dos puntos que se me hacen sumamente interesantes. Uno, lo que acaba, y voy a empezar por el tema del pago a 90, 120 días. A mí se me hace algo, y entiendo, el capitalismo es como funciona quien tiene de alguna manera el sartén por el mango y tiene la capacidad de negociación, ¿no? Pero es lamentable que en esta época siga siendo permitido ese tipo de tratos hacia cualquier empresa, ¿no? Chiquita o mediana, a cualquier proveedor, porque más allá de que, por supuesto, empresas grandes tengan estos espacios, estos anaqueles donde va a ir un montón de volumen de usuarios y al final es parte de su modelo, el que se ve más afectado, pues precisamente no es necesariamente ni siquiera ese proveedor, es el que termina estando al final de la cadena, porque esa carga se va empujando y se va empujando y alguien más va a tener que pagarlo, ¿no? Y tú, por ejemplo, con Cool, pues probablemente están siendo súper responsables y con Verdes Motivos seguramente van a ser súper responsables para cuidar al productor, pero eso no significa que todos lo hagan así, ¿no? Es bien complicado porque hoy en día muchas empresas manejan esta onda del greenwashing, que es el famoso lavado verde, que son estas prácticas, ¿no? Que dicen, yo estoy haciendo algo y resulta que estás contaminando hasta más, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones.
Nosotros la verdad es que es algo que hoy buscamos dentro de Cool, que sea realmente prácticas totalmente honestas, que haya pagos justos con el productor. Muchas empresas o incluso hasta el mismo Venture Capital nos ha preguntado si hay algún tipo de certificaciones. Hoy en día, desgraciadamente, las certificaciones no te validan. O sea, lo que te valida hoy en día es la operación, los hechos y la evidencia que tengas. Porque a lo mejor hay marcas de la industria que tienen 1000 certificaciones y resulta que le están pagando una miseria a los cafetaleros de Chiapas, por ejemplo. Entonces, hoy en día ya las certificaciones no te validan, lo que te validan es la operación día a día, las evidencias que estás construyendo y también algo súper importante, los testimonios, o sea, con quiénes estás trabajando. Nosotros algo que a mí me ha encantado de este proyecto, de hecho cuando yo lo escuché de Eloy, después de ver mi salida con Kiwi, que yo buscaba algo un poco más, pues de esta situación más social, quería un proyecto más social, más de impacto, de decir cómo puedo poner yo también mi granito de arena, ¿no? Y justamente cuando escuché todo lo que estaba construyendo Eloy en Cool, yo decía, qué padre proyecto. O sea, no conozco nada de ganadería regenerativa, pero idea, o sea, hay que hacerlo. O sea, yo sé, conozco la parte de sostenibilidad, estaba al final en proyectos de sostenibilidad. Digo, hay manera de hacer bien las cosas y él lo está haciendo muy bien. Entonces, algo que yo también ya venía de un rubro tecnológico, yo le decía a Eloy, pero ¿cómo lo estás midiendo? ¿Pero qué le estás pidiendo al productor? Es que hoy en día yo les puedo apostar que si ustedes compran carne del supermercado no saben de dónde viene. O sea, no saben de dónde viene, cuál es la vaca, de qué lote, de qué productor, si es nacional. Otra de las cosas, y yo los invitaría a que hagan este ejercicio, cuando compren carne de X marca, chequen la etiqueta. Hay carne que le ponen incluso hasta soya, le ponen clenbuterol, y fue algo que yo ya de por sí, yo estaba buscando esta onda super fitness, y decía, ¿cómo hago para comer mejor? Y cuando me hice el hoy del proyecto, yo decía, qué bueno que esto estás haciendo con Verdes Motivos. Y él me lo decía, lo hago porque yo tengo hijos, y no me gustaría que mis hijos tan chiquitos estén consumiendo hormonas. Entonces, hoy en día, hay veces que ya no sabes qué es realmente lo que contienen los productos. Hace 2 semanas se acaba de cancelar que no puedes utilizar el colorante rojo en muchos de los alimentos, ¿no? Entonces, cada vez lo que se está buscando con la industria cárnica es que tenga trazabilidad y que también sea libre de deforestación. Muchos ganaderos que tienen grandes hatos, o sea, grandes grupos de vacas, de hasta 400, 500 vacas que ya se dedican a exportar, lo que hacen es deforestar. Entonces imagínense, o sea, está complicado. Y un grupo chiquito de pequeños productores que está buscando decir, no voy a deforestar porque el pasto, los árboles le ayuda para que mi vaca no se estrese, hay mejor calidad de la carne, no tengo que ponerle más suplementación. O sea, son los pequeños cambios que hoy en día los pequeños ganaderos están haciendo. Justo ahorita mencionabas el tema de la regeneración, ¿no? De la ganadería regenerativa. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de qué es, porque como que a lo mejor ahorita parece que todos entendiéramos eso, pero hay esfuerzos que están haciendo varios ranchos y, como dicen, varios productores, como muy puntualmente. Inclusive ahí coincidió que tenemos un conocido en común con el rancho Carreta en Chihuahua. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de qué es lo que están haciendo. Sí, comúnmente la ganadería regenerativa, imagínense, es que lo que hacen es que es como si ustedes pusieran 100 vacas en una hectárea en un potrero. Lo que pasa es que la ganadería regenerativa, esas 100 vacas se comen todo el pasto. Hasta que se comen este pasto, lo que hacen es rotarlas a otro potrero. Y eso hace que el primer potrero pueda descansar del pasto. Si yo las dejara en el primer potrero, lo que sucede es que, ¿cómo les podría decir? Se empieza a acabar el pasto, las vacas luego no tienen control
y ya no hay manera de que regeneren el mismo pasto. Ahora otra, con la ganadería regenerativa, las heces las popós de las vacas, por así decirlo, comúnmente es bueno porque ayuda a que tenga más nutrientes el pasto, haya mayor filtración del agua. Otra de las cosas y las ventajas de la ganadería regenerativa es que también buscan que las vacas tengan mayor bienestar animal. A comparación de las vacas, por ejemplo, si han visto fotos de las vacas lecheras que están encerradas o que están que no tienen esta parte de pues poder pastar gustamente. Entonces, parte de la ganadería regenerativa es justamente cambiar esa parte de potrero en potrero para que vaya descansando el pasto y se vaya regenerando. Eso es lo más, ahora sí, a pocas palabras y no tan técnico, es lo idóneo de la ganadería regenerativa. También otra de las cosas es que la ganadería regenerativa busca que también haya mayor flora y fauna. Y en cambio la ganadería convencional, si hay nuevas especies de flora y fauna, lo que hacen pues es quitarlos. Entonces, esa es una de las ventajas. Y realmente, ya conectando todos los puntos, Diana, creo que como platicábamos al inicio de esta sesión, que tú hayas tenido todo este tipo de experiencias te llevó a estar al momento en el que estás actualmente, ¿no? Creo que combinaste un poco de venta, un poco de conocimiento de varias cosas ahí del lado de ser abogado, de estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de cómo te enfrentaste a una startup de otro continente, cómo trabajaste y entendiste el way of work de ese tipo de equipos, tu forma de estar atacando la tecnología, que al final te dieron ese paso, ¿no? Está increíble. La verdad tienes una muy buena trayectoria, Diana, y no sé, creo que por acá Jorge trae una pregunta que siempre hacemos. Sí, Diana, justo en cada sesión hacemos esta pregunta a nuestros invitados para cerrar, y es que pues nos gustaría conocer un poco más de cuál es tu momento irreversible de la vida, ¿no? Yo creo que ahorita estoy en ese momento irreversible. Ahorita yo creo que Cool ha sido un proyecto padrísimo. Nunca pensé que pudiera combinar tantas cosas. O sea, como bien comentaban, o sea, todo lo que ha pasado en mi trayectoria profesional. Y justamente ese momento llegó cuando tuve ahorita, justamente la semana pasada, hace 2 semanas, presentarme en Dalus Capital, hacer como mi pitch tal cual, o sea, con bastante audiencia. Yo creo que se puede decir que ese fue mi momento irreversible, porque sí decía, híjole, todo lo que ha pasado para llegar a este momento, poderle pitchear no solamente pues a un inversor, sino a varios inversores y ser como esta portavoz de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que podría ser ese, porque de entrada estaba muy nerviosa. Era la primera vez que pitchaba en toda una audiencia y obviamente para hacer tu buen pitch te dan 5 minutos. Afortunadamente yo me tomé 3 minutos y medio y yo dije, creo que lo logré. Si en 3 minutos logro conectar con las personas y que puedan conectar con el proyecto, ya estoy del otro lado. Ese fue, yo creo, se podría decir como específicamente mi momento irreversible. Sí. Padrísimo. Increíble. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encantó platicar contigo y estamos seguros que Cool va a seguirla rompiendo. Esperamos que... Ay, ojalá. La próxima vez que hablemos nos cuentes de lo bien que les está yendo. Entonces, te agradecemos muchísimo el tiempo. Estamos muy contentos de haber podido lograr esta sesión y pues nada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar estas, pues son mis patoaventuras, o sea, son experiencias que he pasado. Obviamente no, ya llevamos un buen rato platicando, hay muchas más, pero ya será en otro siguiente capítulo. Y a ver cómo nos va ahora en Cool con estas nuevas patoaventuras de visitar ranchos. Vas a ver qué excelente. Vas a ver qué excelente. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos.
No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.